Esta mañana nosotros vamos a continuar con el estudio de la carta de Pablo a los Filipenses. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, esta es una carta que Pablo envía a eso de unos 10 años después que el Señor Jesucristo comenzó a edificar la iglesia en Filipos, luego de que Pablo, Timoteo, Silas, inclusive Lucas, estuvieron predicando por primera vez en este lugar. Y este dato sobre ¿cuánto tiempo pasó desde que el Evangelio llegó por primera vez a Filipos hasta que Pablo escribió esta carta? Este dato temporal, podemos decir, es bastante interesante, sobre todo porque Pablo, cuando escribe esta carta, él lo hace con el propósito de poder hablar acerca de cosas que una iglesia que tiene 10 años, digamos, de vida, las sabía. Pablo comienza a hablar acerca de la fe en Cristo, del gozo en el Señor, de la gracia de Dios, de la unidad, de la coinonía, de la humildad, del servicio de los unos a los otros, el tema de la resolución de conflictos entre unos y otros y por supuesto sobre la colaboración en el Evangelio, que viene a ser uno de los temas más importantes dentro de la carta. Así que después de 10 años que Pablo comenzara a hablar de estas cosas, a nosotros, al menos humanamente hablando, nos podría parecer algo como innecesario. Estamos hablando de una iglesia que no estaba comenzando, que no estaba en formación. De hecho, como Pablo dice en su introducción, esta iglesia ya tenía ancianos, tenía diáconos, estaba formalmente constituida, tenía hermanos que podían salir a otros lugares, también tenían ministerios, tenían ofrendas regulares. Así que no estamos hablando de una iglesia que estaba recién comenzando, estamos hablando de una iglesia que había alcanzado cierta madurez. Por eso, para nosotros, el oír que Pablo en una carta, después de 10 años, comenzara a hablar de cosas que son básicas en la fe, podría ser algo extraño. Sin embargo, para Pablo, cuando él escucha lo que estaba sucediendo en la iglesia, cuando escucha sobre todo que la iglesia en Filipos estaba teniendo conflictos, tanto internos como externos, el mundo en el cual ellos estaban inmersos estaba atacándoles, estaba peleando contra la fe de ellos. Y también habían algunos que ya no eran del mundo romano, así como gentil, sino que eran de este mundo religioso, que eran los judíos, los judaizantes, que estaban intentando ganar adeptos dentro de las iglesias. Y bajo ese contexto, Pablo se ve en la necesidad, y también guiado por el Espíritu Santo y en representación de Jesucristo como su apóstol, se ve en la necesidad de escribir cosas que ellos ya habían escuchado antes. Cosas que ellos ya sabían, pero que sin embargo era necesario escucharlas una y otra vez. Y de allí que Pablo comienza a hablar acerca del gozo. Dice: hermanos, gócense sin importar las circunstancias. Gócense en el Señor. Y recordemos que cuando Pablo escribe esto, él se encontraba en una isla, ¿cierto? Disfrutando de la belleza de una playa caribeña, ¿cierto? Se encontraba en eso, ¿no? ¿Dónde se encontraba Pablo? Preso en Roma por causa del Evangelio. Y como hablábamos la semana pasada, ser preso en una cárcel del Estado no significaba que venía el guardia del pretorio y te daba la comidita, te pasaba la ropa, ¿te falta algo, Pablo? Y le entregaba un poco de dinero. No, ellos estaban allí, ¿no? Y la familia o los amigos tenían que encargarse de sus necesidades. Por eso fue muy lindo lo que hizo Filipos, o la iglesia en Filipos, cuando envió a Epafrodito para poder cubrir estas necesidades que necesitaba Pablo en cuanto a la ropa, la comida, etc. Así que cuando Pablo estaba en la cárcel, él escribe: gócense en el Señor. Y una vez más, gócense. Y nosotros leemos muchas veces en esta carta que Pablo dice una y otra vez: gócense en el Señor, vivan gozosamente, pero no vivan gozosamente según el estándar del mundo. No vivan gozosamente según las cosas temporales que pueden tener o no tener en esta vida. No adquieran el gozo o no busquen el gozo
en cosas que ustedes pueden hacer o que puedan descansar en sus propias habilidades. No, les dice Pablo. Antes bien, les exhorta a que puedan los creyentes disfrutar del gozo que el Espíritu Santo produce en el creyente que vive y disfruta la unidad y la participación en el Evangelio. En ese gozo Pablo les dice que se gocen. Gócense en poder trabajar juntos para avanzar el Evangelio en este mundo. Gócense en la unidad que Cristo compró a precio de sangre y ustedes pueden manifestar mediante el amor. Gócense en estas cosas. Y si era necesario decirlo una o dos o tres veces, Pablo lo iba a hacer sin ningún problema. Si era necesario volver a hablar sobre la fe en Cristo, sobre la vida que agrada a Dios, sobre la humildad, la gracia de Dios, la unidad y la participación en el Evangelio, Pablo lo iba a hacer. Y sobre todo porque Pablo sabía de que nadie, ningún creyente, se gradúa del conocimiento bíblico. O como un amigo dice, una iglesia sana no admite a graduados de la gracia. Una iglesia que realmente quiere crecer y quiere avanzar, quiere crecer en cuanto a la imagen de Jesucristo, no puede admitir que uno de sus miembros diga, pero Pablo, eso ya lo sé. De nuevo, del gozo, pero si ya lo aprendimos la semana pasada. No, una iglesia sana, una iglesia saludable no admite a graduados de la gracia. Así que Pablo escribe a sus hermanos con preocupación, sabiendo que lo que había de decir, lo que estaba diciendo, eran cosas que ellos ya conocían, pero esto no detiene al apóstol, ni tampoco detiene a la iglesia de la responsabilidad que tiene de atender la sana enseñanza. La iglesia sigue siendo responsable delante de Dios de atender la sana enseñanza. Así que, habiendo dicho esto, sea primera o sea la enésima vez que vamos a ver estas cosas, hermanos, nosotros somos responsables delante de Dios de atender con frescura, como decíamos durante la semana, con interés, con un corazón abierto, humilde, las cosas que el Señor quiere hablarnos. Así que teniendo estas cosas en mente, ahora sí, vamos a la carta de Pablo a los Filipenses y vamos a leer nuevamente el capítulo 3, todo. Vamos a estar solamente pensando en algunos versículos, pero creo que es muy importante entender el contexto, más o menos tener fresco el contexto de lo que nosotros vamos a estar hablando. Y para cambiar un poco la dinámica, vamos a leer todos juntos, ¿ya? Todos nosotros vamos a leer unánimes, a una sola voz, cada uno de estos versos. Así que a la cuenta de 3, vamos adelante. ¿Todos listos? 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo
mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos quienes sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a tener un momento de oración. Muchas gracias, Padre, por permitirnos esta mañana estar reunidos como miembros de tu familia, como tu iglesia, poder abrir con libertad tu palabra y ser enseñados por ella. Te pedimos, Señor, como reflexionábamos hace un momento, te pedimos que nos ayudes a ser humildes, a que tengamos un corazón abierto, una mente abierta, a poder escuchar tu palabra, a pesar de que tal vez hemos escuchado estas cosas varias veces. Te lo pedimos sobre todo porque queremos crecer, queremos ser más como Cristo. Y para ello necesitamos ser expuestos a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya es habitual en nuestra serie, nosotros hemos estado haciendo preguntas al texto porque creo que una buena forma para poder identificar el sentido de lo que Pablo está diciendo y sobre todo funcionan las cartas de Pablo, es haciéndole preguntas al texto. Y la primera pregunta que nosotros ya desde hace un tiempo estamos haciendo es: ¿qué está haciendo el autor en estos versos? ¿Qué está haciendo Pablo en este primer capítulo? Y bueno, Pablo podría estar haciendo muchas cosas y ya lo hemos visto a lo largo de la carta. Pudo haber Pablo estado orando, tal vez saludando, presentándose, hablando acerca de su situación en la cárcel, recomendando a ciertos hermanos, como la semana pasada vimos. Pero ahora, a partir del capítulo 3, ¿qué está haciendo el apóstol? Esa es la pregunta. Y la respuesta, hermanos, la respuesta que yo les propongo es que Pablo está haciendo básicamente dos cosas. Pablo está haciendo dos cosas. En primer lugar, a partir del capítulo 3, Pablo está comenzando una nueva sección en su carta. No completamente nueva, así como si no tuviese ninguna relación con las cosas que dijo anteriormente, no. Sino que él está asociando ideas anteriores, sí, pero comenzando una nueva serie de pensamientos y también poniendo ciertos énfasis especiales desde una perspectiva distinta, la cual antes no había mencionado en su carta. Y de hecho, una buena ilustración que nos va a ayudar a entender un poco más acerca de estos giros que tiene Pablo a lo largo de su carta es imaginarnos
Esta ilustración es imaginarnos que Pablo está observando un diamante de varias caras. Este diamante, vamos a ponerle el nombre de el Evangelio o el diamante del Evangelio, y Pablo va a estar mirando este diamante desde distintas perspectivas y así poder hacer ciertos énfasis y todos relacionados de alguna otra manera con el Evangelio. Y solo por dar algunos ejemplos, en los primeros 26 versículos del capítulo 1, Pablo estuvo mirando este diamante desde la cara de la comunión que los creyentes tienen en el avance del Evangelio. Y pensando en ello, en la comunión que los creyentes tienen en el avance del Evangelio, estuvo orando por los filipenses para que el Señor pudiese en ellos, ¿cierto?, animarles. También estuvo hablando Pablo acerca de su situación en Roma y cómo el Evangelio estaba siendo predicado. Así que esa es una de las formas en cómo Pablo ve el Evangelio desde esta cara que está observando de este diamante. Más adelante, en los versículos 27 del capítulo 1 hasta el versículo 18 del capítulo 2, Pablo da un giro, por decirlo de alguna manera, da un giro a este diamante y comienza a contemplar esta cara que habla acerca de los deberes que nos tenemos los creyentes por causa del Evangelio. Los deberes que nos tenemos los creyentes de participar en la causa del Evangelio. Y Pablo comienza allí a exhortar en 3 series acerca de la conducta que tienen que tener los creyentes que ahora están en Cristo, que ahora han sido transformados por el Evangelio, que ahora son ciudadanos de los cielos. También les anima a que puedan imitar el ejemplo de Cristo, este ejemplo que sale mencionado explícitamente en el Evangelio, como Él se ofrece, como Él entrega su vida, esta humildad y servicio a los otros. Eso, y también nosotros vemos que desde el versículo 19 al versículo 30 del capítulo 2, Pablo da nuevamente un giro a este diamante y comienza a observar la cara del buen ejemplo de algunos hombres que colaboraron en el avance del Evangelio. Y esto fue algo que nosotros hablamos la semana pasada en cuanto a Timoteo y también en cuanto a Epafrodito. Hombres, según aprendimos, que estuvieron dispuestos a dar su vida y poner en riesgo su vida inclusive para que el Evangelio pudiese avanzar. Así que, como ya les decía hace un momento, a partir del capítulo 3, Pablo comienza a girar nuevamente este diamante llamado el Evangelio y comienza a hablar desde otra perspectiva y así anima a los hermanos que debían gozarse en una de las áreas del Evangelio. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros, cómo sabemos que Pablo está haciendo este giro? Bueno, porque explícitamente sale en el versículo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, donde dice, por lo demás, hermanos, esa frase, por lo demás, también se puede traducir como en cuanto a lo que todavía me queda por decir. Y una frase así inmediatamente marca el texto y nos da a entender de que Pablo está siguiendo una idea, pero continuando con una nueva serie de pensamientos. Ahora, este tema que Pablo inicia en el versículo 1 del capítulo 3 se va a extender hasta el capítulo 4, versículo 7. Y fíjense que en el versículo 8 del capítulo 4, Pablo nuevamente agrega esta pequeña frase, por lo demás. ¿Se fijan? Entonces, Pablo comienza una idea, por lo demás, versículo 1 del capítulo 3, termina la idea en el versículo 7 del capítulo 4 y ya terminando su carta agrega algo más. Por lo demás, hermanos, ya para dar finalización a lo que él estaba diciendo. Eso en primer lugar. Pablo está girando, Pablo está pasando de un pensamiento a otro. En segundo lugar, para poder entender mucho mejor de qué manera Pablo está mirando este diamante que le hemos puesto el Evangelio, vamos a bosquejar el capítulo 3 de la siguiente manera. Vamos a ordenar las ideas de la siguiente manera. Del versículo 1 hasta el versículo 4, la primera parte, la parte A, Pablo va a estar exhortando a los filipenses a principalmente gozarse en el Señor. Eso es lo que Pablo está haciendo en estos primeros versículos. Exhortando a sus hermanos a gozarse en el Señor. Y de hecho, el versículo 1 del capítulo 3 comienza de esa manera. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Ahora,
Este mandamiento de gozarse en el Señor, dentro de este contexto, tiene al menos dos implicaciones. No es que Pablo le esté diciendo, ahora todos contentos, ríanse, no. Sino que le está animando a pensar en cuáles son las implicaciones en la vida de este gozo en el Señor. Y la primera implicación es que ellos tienen que guardarse de no medir ni asegurar su relación con Dios debido a una estricta obediencia a la ley o porque se han sido circuncidados o no. Como paréntesis, esto era algo que los judaizantes, estas personas externas a la iglesia, estaban intentando ahí convencer a los creyentes. Ellos estaban intentando de que los creyentes dependieran, que pudiesen medir su vida espiritual o su relación con Dios por medio de la obediencia estricta a la ley o por medio de la circuncisión. Bueno, Pablo les dice, no, guárdense de tales enseñanzas. Porque los creyentes que se gozan en el Señor no confían totalmente en la ley, ni confían totalmente en la circuncisión como evidencia de su justificación, ni como una vara para poder medir la relación que ahora tienen en Cristo, con Dios por medio de Cristo, sino que en lugar de eso, Pablo les dice que los que se gozan en el Señor, más bien deben confiar en la justicia de Dios, quien les ha justificado gratuitamente solo por la fe en Jesucristo. Si se van a gozar en el Señor, entonces no dependan de cosas externas como ritos o marcas, sino que gócense en el Señor sabiendo que Dios en su justicia les ha justificado por gracia por medio de Cristo. Gócense en eso. Y hermanos, allí está la confianza del creyente. Nuestra relación con Cristo no depende si fuimos o no más o menos obedientes a la ley, o si, en este caso de los filipenses, en el caso de los varones, fueron o no circuncidados, sino que depende de la confianza que tienen en la justicia de Dios. El Señor les ha justificado solo por gracia. Ya vamos a hablar un poco más acerca de esto esta mañana, así que vamos a dejar hasta ahí nomás este bosquejo. Pero quedémonos con esto. Pablo está exhortando a los filipenses a gozarse en el Señor. Y esto tiene implicaciones. En primer lugar, no confiar en la ley ni en la circuncisión como una evidencia de una nueva relación con Dios, sino que deben confiar en la justicia de Dios que Dios otorga solo por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, en conexión a eso, vamos a seguir avanzando en el capítulo y vamos a encontrarnos que Pablo va a hacer un contraste muy práctico entre la confianza en la ley y la circuncisión, lo cual también él llama como la confianza de la carne o en la carne, versus la confianza en la justicia de Dios que es por fe. Pablo va a iniciar del versículo 4 hasta el versículo 11 un contraste entre la confianza en la carne y la confianza en la justicia de Dios que es por fe. Y para que este contraste sea mucho más claro, Pablo va a tomar la iniciativa y él mismo se va a presentar como un ejemplo. Y como un ejemplo de un hombre que tenía muchas razones, hermanos, muchas razones para confiar en la carne. Muchas razones para poder confiar en su obediencia a la ley, en su genealogía, su linaje, sobre la circuncisión, etc. Tenía muchas razones para poder confiar. Sin embargo, en este contraste, Pablo menciona que una vez que el Evangelio le alcanzó, él pudo comprender que la salvación y la justificación y su nueva relación con Dios no dependían de una marca en el cuerpo, sino que dependían de la obra de la justicia de Dios por medio de la fe. Y de allí que Pablo resuelve tajantemente, en el versículo 7 al 11, Pablo resuelve, decide, expresa con firmeza que nada tiene más valor que amar a Cristo. Y nosotros ahí encontramos estos versos que son muy lindos, ¿cierto? Lo que para mí antes era ganancia, ahora lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Nada más tiene valor que amar a Cristo. Pablo resuelve esto en primer lugar. En segundo lugar dice, nada tiene más importancia que elevar el conocimiento de Cristo y una íntima relación con Dios sobre todas las cosas. Él estaba dispuesto a sacrificarlo todo, a perderlo todo con tal de ganar el excelente conocimiento que hallaba en Cristo Jesús. Y en tercer lugar,
tercer lugar, Pablo dice que nada se puede comparar con el propósito de vivir imitando a Cristo. Estas son las resoluciones a las cuales Pablo llega una vez que el Evangelio le ha confrontado. Nada puede compararse a este propósito superior, último, de vivir imitando a Cristo, ya sea sufriendo lo mismo que Cristo sufrió o muriendo como Cristo murió. Sea como sea, una vez que Dios le alcanzó por medio del Evangelio, Pablo aprendió que su fin y el fin de todos los creyentes es ser como Cristo. Y de hecho, para allá vamos en los versículos 12 al 14. Aquí Pablo habla y usa la metáfora de un atleta, diciendo de que él, olvidando las cosas que quedaban atrás, todo lo que podría traer gloria o confianza a su carne, las deja atrás y se extiende hacia adelante, así como un corredor, como un velocista, se extiende hacia adelante con el objetivo de alcanzar la meta de ser como Cristo. Esa era la meta, el llamamiento por el cual el Señor la había llamado. Y finalmente, en los versículos 15 al 21, Pablo va a aplicar todas estas cosas a la vida de sus hermanos. Hasta el versículo 14, Pablo estuvo hablando de cosas que ellos ya sabían, estuvo haciendo un contraste, usando su ejemplo, y a partir del versículo 15, Pablo ahora va a aplicar estas cosas a sus hermanos, llamándoles a guardar la unidad en el Evangelio y también animándoles a mirar todos juntos a Cristo y a la justicia que es de Dios por la fe. Así que, en resumen, en este capítulo 3, respondiendo a la pregunta ¿qué está haciendo Pablo?, podemos decir que en primer lugar Pablo está haciendo un giro, está cambiando de un tema a otro, pero sin olvidarse de las cosas que ha mencionado antes, está iniciando una nueva serie de pensamientos, y en segundo lugar está llamando a sus hermanos a gozarse en el Señor y también a depositar toda su confianza, no en la confianza de la carne, sino en la justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo, a fin de que ellos puedan vivir unánimemente sirviendo al Señor e imitando a Cristo. Muy bien, eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta, y esta va a ser la última pregunta que nos vamos a hacer, así que el resto de tiempo que nos queda solamente vamos a responder la siguiente pregunta. Dice así: ¿qué dice Pablo sobre gozarse en el Señor versus confiar en la carne? Esta es la pregunta que nos vamos a plantear y que también vamos a responder con nuestro texto, y como ustedes ven en pantalla, la respuesta la vamos a encontrar del versículo 1 hasta el versículo 4, al menos la primera parte. Así que vamos a leer nuevamente estos versos para poder responder esta pregunta. Yo voy a leer, ustedes pueden seguir con sus vistas. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Hasta allí nomás la lectura. ¿Qué dice Pablo sobre gozarse en el Señor versus confiar en la carne? Bueno, podemos comenzar con lo siguiente. Lo primero que Pablo les dice es que no pongan la confianza de su salvación ni midan su relación con Dios, ya sea porque obedecen la ley del Antiguo Testamento estrictamente o porque lleven en sus propios cuerpos la marca de haber sido circuncidados para poder afiliarse a la ley judía. No, les dice Pablo, no lo hagan. No midan su relación con Dios, ni confíen en estas cosas para decir, ahora tengo una relación con Dios, porque ni el gozo, dice Pablo, ni la confianza de la salvación se hallan en una rigurosa observación de la ley o por la marca de la circuncisión en los casos de los hombres, sino que este gozo, confianza, estabilidad que tiene el creyente se halla solamente en Cristo.
Gozaos en el Señor. Allí se halla el verdadero gozo, satisfacción y confianza y verdadera seguridad de que hemos sido salvados por Dios para ser presentados delante de Dios como justos en Cristo. Y teniendo esto súper claro, por supuesto, Pablo comienza esta sección diciendo, gozaos, gozaos en el Señor. Ahora, cabe destacar que este mandato a gozarse en el Señor es la exhortación principal de estos versos que estamos leyendo. Es la exhortación principal y de hecho es el marco teológico de todo lo que sigue a continuación. Y con esto estoy diciendo de que esta palabra, este mandamiento es muy importante. Gozaos en el Señor. Eso es muy importante dentro de los versos que estamos leyendo y de toda la sección que estamos examinando. Porque si llega el caso de que alguno deje de confiar en el Señor, o peor aún, comience a gozarse o a tener satisfacción o a confiar en otras cosas que no sea Cristo, entonces lo que está haciendo esa persona es poner en riesgo su servicio a Cristo, su confianza, su estabilidad, sus metas, su contentamiento y también está poniendo en riesgo hasta su propia vida. Y no solamente la suya, sino que también está arriesgando que la iglesia pierda la unidad y también el crecimiento que el Señor quería dar por medio de ella. Entonces, gozarse en el Señor es algo muy importante, algo que los creyentes debían atender. Y fíjense, hermanos, que no hay punto medio entre gozarse en el Señor y no gozarse. No hay estado neutro. No es que uno dice, ok, yo no me voy a gozar en el Señor, pero tampoco me voy a gozar en otra cosa más, así que voy a estar en un estado neutral. Eso no existe. O te gozas en el Señor o te gozas en otra cosa. Pablo les dice, gócense en el Señor. Y fíjense la urgencia con la cual Pablo está comunicando estas cosas a sus hermanos. Gócense, es un mandato inmediato, gócense en el Señor. Y no solamente hay una urgencia, sino que también Pablo está totalmente convencido que los filipenses debían escuchar esto una y otra vez. No importa que durante los 10 años de existencia de esta iglesia hayan escuchado sobre el gozo, ni tampoco importa de que al principio de la carta ya se haya hablado del gozo. Si era necesario repetirlo, bueno, una y otra vez, gócense en el Señor, gócense en el Señor. Ahora, en lo particular, cuando Pablo dice yo no tengo problema de escribiros estas cosas una y otra vez y para ustedes es seguro, en lo particular yo creo que en lo general, bueno, está hablando de toda la carta y todo el contenido de ella, pero en lo particular Pablo está hablando de que él no tiene problema de hablar y una y otra vez a sus hermanos estas cosas, sobre todo cuando estamos hablando del peligro de dejarse seducir por alguna satisfacción que no sea Cristo. Yo les voy a insistir y a repetir una y otra vez esto. Cuidado con satisfacerse en otra cosa que no sea Cristo. Cuidado con poner su confianza en otra cosa que no sea Cristo. Cuidado de que su gozo sea otra cosa y no sea Cristo. Y sobre todo por el contexto en el cual ellos estaban inmersos, donde habían personas religiosas, falsos maestros que estaban allí intentando ingresar a la iglesia para poder convencerles que sí, había otra cosa que podría dar confianza a su relación con Dios. La ley, la circuncisión. ¿Se fijan? Entonces, esta iglesia estaba expuesta a estas cosas. Y de hecho, recordemos, hermanos, que durante estos 10 años que han pasado desde que Pablo predicó el Evangelio en Filipos o en Macedonia, hasta ahora Pablo ha sido perseguido por los judaizantes, por estos falsos maestros. Y como modus operandi, podemos decir, en el libro de los Hechos vemos que cuando Pablo iba a una ciudad, predicaba el Evangelio, seguido iban los judaizantes diciendo, no, eso no es así. Ya, crean en Cristo, ok. Algunos decían, crean en Cristo. Pero es necesario también judaizarse, entrar al pacto, tienen que circuncidarse. Esa es la manera de que ustedes tienen para dar seguridad y confianza de que son verdaderos hijos. Ese era el modus operandi. Así que Pablo sabía perfectamente que estos hermanos en Filipos también estaban expuestos a estas cosas. Cuídense de los falsos maestros, cuídense de confiar en las obras de la carne y no en Dios. Cuídense de confiar en otra cosa que no sea Cristo. Ahora, pensando en lo que estaban haciendo estos falsos maestros, fíjense ahora en el texto cómo Pablo habla con bastante severidad
está bastante serio al escribir esto. Él habla bien fuerte inclusive. Cuando se refiere a los falsos maestros, usa inclusive un tono irónico. Dice el texto: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estas tres expresiones Pablo las usa para referirse a estos falsos maestros que querían ingresar a la iglesia y someter a los creyentes a confiar en otras cosas que no eran Dios o la justicia que venía de Dios. Ahora, Pablo los denuncia claramente y les dice en primer lugar que estas personas que se reconocían a sí mismos como enseñadores de la verdad, en realidad no habían encontrado la verdad. Estos hombres estaban enseñando pequeñeces, estaban enseñando cosas de poco valor. Y aquí va la comparación. Ellos en realidad son como perros que se conformaron con alimentos de la calle. Y en ese tiempo un perro es distinto al tiempo de hoy. Hay perros en este tiempo que viven mejor que un humano. En ese tiempo no era así. Y sobre todo la palabra que Pablo utiliza para hablar de un perro no domesticado, sino un perro de la calle. Estos son como perros de la calle que se han conformado con la basura, que se alimentan de la basura, pero a la vez son violentos. Y a punta de mordisco, a punta de gruñidos, están intentando convencer a otras personas de que eso que han encontrado, que no vale nada, en realidad es la verdad. Por eso Pablo los denuncia de una manera muy severa. Ellos son como perros que en lugar de haber encontrado la verdad, se conformaron con cosas que no tienen valor y están enseñándolos como si fuera, con gruñidos, con ladridos. Por otro lado, Pablo dice que estos hombres, en lugar de hacerle bien a la iglesia, como buenos obreros, como buenos predicadores, en lugar de hacerle un bien a la iglesia, estos eran malos obreros. Falsos maestros, personas malas, no solamente que eran malas, sino que hacían un mal también a la iglesia, le estaban haciendo un mal a la iglesia. Y finalmente también dice que estas personas, en lugar de estar circuncidando correctamente a las personas para que depositen su confianza en Dios, por decir algo, en lugar de eso, Pablo usa un juego de palabras para decir que en lugar de circuncidar, ellos estaban mutilando el cuerpo. Ellos eran como mutiladores y de hecho no tenían nada que diferenciarse con un carnicero, así para que suene bien fuerte la palabra, con un carnicero, una persona que corta la carne, un carnicero incapaz de distinguir entre una tradición judía y la verdadera circuncisión. Así es como Pablo denuncia a estas personas. Guardaos de ellos. Ellos no son capaces de identificar entre una tradición que puede ser buena inclusive, a la verdadera circuncisión, esa que proviene del Señor. Guardaos de ellos, guardaos de su doctrina, inclusive guardaos, en el caso de los hombres, del dolor que puede provocar el caer en sus enseñanzas, ya que estos falsos maestros no ofrecen verdadera enseñanza, ni tampoco lo que ellos están proponiendo ofrece una verdadera evidencia de que los creyentes han entrado en una relación correcta con Cristo. No, allí no está la confianza, no confíen en la carne. Y de hecho, en el versículo 3, Pablo va a decir y va a hacer una distinción entre los verdaderos creyentes y la verdadera confianza que tienen los creyentes en Cristo versus aquellos que confían en la carne. Y Pablo comienza el verso 3 diciendo: nosotros somos la circuncisión. Y hablando de este nosotros, Pablo está incluyendo a judíos, a gentiles, se incluye a sí mismo, incluye a los lectores, incluye a hombres, incluye a mujeres, incluye a toda la iglesia. Nosotros somos los que verdaderamente hemos sido circuncidados, no por hombre, ni mano de hombre, sino por Dios. Ahora, la pregunta es, ¿y de quiénes Pablo está hablando específicamente? ¿Estaba hablando Pablo específicamente de todos los que estaban sentados en un culto bien parecido a esto? Nosotros somos la circuncisión. Todos los que están sentados son la circuncisión de Dios.
Bueno, obviamente que no. Pablo no estaba hablando de que todos los que en ese momento estaban allí leyendo eran efectivamente la verdadera circuncisión, sino que Pablo ahora va a mencionar cuáles son las características de estos hombres que han sido circuncidados verdaderamente por Dios. Y en primer lugar dice Pablo que son los que en el Espíritu Santo sirven a Dios. En el Espíritu Santo, en dependencia del Espíritu Santo, y por medio de Él sirven a Dios. En segundo lugar, son los que se glorían en Cristo. Como cantábamos hace un momento, nos gloriamos en Cristo. Los verdaderos hijos de Dios se glorían en el Señor, no en las obras de la carne. Y en tercer lugar, no confían en las obras humanas, sino que confían en el poder de Dios. Ahora, yo no sé si cuando Pablo estaba escribiendo este verso, estaba recordando tal vez alguna conversación que tuvo con algún apóstol, yo no lo sé. Pero es curioso que este versículo 3 es muy parecido a lo que dijo Jesucristo a la mujer samaritana por allá en Juan capítulo 4, donde Jesús le dice a esta mujer que la adoración a Dios, que el servicio a Dios, no iba a depender de la montaña en la cual tú te encuentres, no iba a depender del linaje que tú tengas, ni del rito que tú hagas para acceder a Dios, sino que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En el espíritu y en la verdad. Y estas dos son directas referencias a la obra del Espíritu Santo y también la dependencia a Jesucristo, quien es el camino y la verdad. El espíritu y en verdad, no por obras de la ley. De esa manera es que se identifican aquellos que realmente son los circuncidados por Dios. Así que, ante la pregunta, ¿qué dice Pablo sobre gozarse en el Señor versus el confiar en la carne? Ahí está la respuesta. Gócense en el Señor. Gócense en el Señor. Si hay que hacer un balance de cuál de los dos da verdadera confianza, cuál de los dos da verdadera seguridad y cuál de los dos es una medida que garantiza una nueva relación con el Señor, entonces escojan esto. Gócense en el Señor, gócense en lo que Él ha hecho, gócense en el ofrecimiento que Dios hace por medio del Evangelio, gócense en que esto es gratuito, gócense en la gracia de Dios. No en que ustedes tienen que hacer algo, sino que es por fe, de principio a fin. La justificación que Dios ofrece es por fe, de principio a fin. Y eso era lo que lamentablemente no habían entendido estos falsos maestros, que querían añadir a la gracia un rito, una marca. Gócense en el Señor. Ahora, puede ser, hermanos, y vamos a intentar ser un poco humanos en esto. Puede ser que sea atractivo el tener una marca en mi propio cuerpo que me dé garantía de que efectivamente yo tengo una nueva relación con Cristo por medio de la fe. Puede ser atractivo. Puede ser atractivo. De hecho, hay días, que imagino a ustedes también les pasa, hay días que uno se levanta diciendo, oh, pero Señor, tan pecador soy yo, habré sido justificado, ¿no? En ese momento, pero tengo la marca acá que el Señor escribió en mi brazo, entonces sí, lo soy. Y por eso suena atractivo y por eso era bastante convincente lo que los falsos maestros estaban haciendo, intentando añadir una marca al cuerpo para decir, ustedes han entrado en pacto con Dios. Sin embargo, Pablo habla con firmeza, hermanos. Dice, la gracia es suficiente. Por fe y para fe, de principio a fin, la salvación es con fe, por fe y para fe. Si alguien añade algo a la gracia, entonces deja de ser gracia y pasa a ser obra, dice Pablo también a los romanos. Cuidado con añadir una obra a lo que Dios nos ha dado por gracia. No anulemos la gracia de Dios. Confíen en el Señor, depositen sus fuerzas en el Señor. Y pensando en una marca o en un sello, fíjense que Dios sí nos dio un sello de pertenencia. No es algo que nosotros podamos encontrar en nuestro propio cuerpo.
no andamos mirando, ¿no es cierto? ¿Dónde está tu etiqueta cristiana? Pero el Señor nos selló ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y es por medio de la obra y el poder del Espíritu Santo, como leíamos hace un momento, que servimos a Dios. ¿Qué evidencia más tácita, más objetiva de nuestra pertenencia a Dios que servir a Dios por medio del Espíritu Santo? Y por medio del Espíritu Santo y también la humildad que el Señor nos da por medio de su enseñanza, nosotros nos sometemos a Él y nos gloriamos en Él. Otra evidencia más de que tenemos una relación viva y verdadera con el Señor. Y en ese sentido, hermanos, ya no necesitamos una marca. Si tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas y por medio del Espíritu Santo servimos y vivimos para el Señor, entonces ya no necesitamos una marca. Ni los ritos externos, ni las marcas, ni la religiosidad de la boca para afuera son ni deben ser marcas distintivas de una adoración y servicio que agrada a Dios. Ni todas estas cosas deben ser, ni deben ser la base del gozo cristiano, no. Ni tampoco deben ser la base de la confianza de la iglesia, porque la base de la confianza y del gozo es Cristo, solo el Señor. Allí está nuestra gloria. De modo que, así como ninguna de nuestras cosas tiene valor alguno delante del Evangelio de la gracia, no nos afecta, nos gozamos en eso, porque sabemos que la salvación que Dios nos ha dado es así. Él la inició, Él la dio, Él la ejecutó, Él la preserva hasta el fin. Fíjense lo siguiente. Cuando Pablo finaliza este argumento en el versículo 3, dice algo más o menos así. En cuanto a que la mejor señal de que hemos sido justificados y que tenemos una nueva y santa relación con Dios es que ahora servimos y adoramos a Dios por el Espíritu Santo que nos dio y nos lleva a gloriarnos en Jesucristo. Si vamos a buscar una marca, que sea esta, un servicio a Dios, un servicio que piensa en el Evangelio. Vamos a quedar hasta acá con el estudio. Tenemos algunas semanas para poder seguir estudiando el resto del capítulo, pero permítame terminar con una reflexión y un pasaje bíblico. ¿Ok? La reflexión es la siguiente, y es una pregunta. ¿Estás dando evidencia de verdadero hijo de Dios? Usando los términos de Pablo, ¿estás dando evidencia de verdadera circuncisión? ¿Estás dando evidencia de que realmente eres un creyente, un verdadero hijo de Dios? Para ayudarnos con esta reflexión, entonces, vamos a pensar en lo que Pablo también decía en estos versos y en cuanto a las evidencias. Y tenemos 3 características. Ya las hemos mencionado, pero hoy en día tengo el permiso para repetir muchas veces todas las cosas, porque como leímos que Pablo no tenía ningún problema y la iglesia no tenía ningún problema, bueno, vamos a repetir. En primer lugar, una de las características de un hijo de Dios es que sirve y adora a Dios por el Espíritu. Eso significa que no solamente está el domingo y cantando y suena bonito, sino que su vida es una vida de dependencia al Espíritu Santo. Él adora y sirve 24/7. Y no lo va a hacer perfecto, ¿ok? No lo va a hacer perfecto, pero también el Espíritu Santo morando en él le va a hacer reaccionar, arrepentirse y volver a servir al Señor, a adorarle, inclusive con el arrepentimiento. Así que podemos preguntarnos, ¿estás sirviendo al Señor? ¿Estás adorando al Señor en dependencia al Espíritu Santo? ¿O lo estás haciendo en tus propias fuerzas? Y hacerlo en sus propias fuerzas no es una garantía de una relación nueva con Dios. En segundo lugar, un verdadero creyente se regocija en Cristo Jesús, su Señor. Hablando de la jactancia, un hijo de Dios se jacta en Cristo porque sabe que lo único que tiene valor en su vida es Cristo. Y eso no quiere decir de que uno se ponga contento porque ha logrado algún, logro académico o tiene algún bien preciado. No estamos hablando de la felicidad temporal, ¿cierto?, que puede producir eso. Estamos hablando de que tu confianza sea Cristo versus
tus logros personales o tu logro académico o lo que has logrado en la vida. No, la característica de un hijo de Dios es que se regocija en Dios. Y cuando estas cosas entran en competencia, en conflicto, como dijo Pablo, todo lo he estimado por basura, con el propósito de ganar a Cristo. Esa es una marca de un verdadero hijo de Dios. ¿Te glorías en Cristo? Tercero, no tiene confianza en las obras de la carne. Y esto tiene que ver con cuál es la seguridad de tu salvación. ¿Estás seguro que eres hijo de Dios porque estás viniendo a la iglesia, porque tu papá es cristiano, porque te bautizaste? ¿Esa es tu confianza? ¿Porque lees la Biblia todos los días, porque tienes una vida piadosa? ¿O estás dependiendo 100% de la justicia de Dios y de la justificación que Él nos da por medio de la fe en Jesucristo, solo por gracia? De modo que no hay nada que tú puedas hacer, nada puedas hacer para perder la justificación que el Señor nos ha dado o la salvación que el Señor nos ha dado en Cristo. ¿Confías que tu salvación es algo que alcanzaste por tus propios méritos? Sin duda, Pablo estaba animando a sus hermanos a que se gocen en el Señor. Gócense, hermanos, en el Señor. Gocémonos en el Señor, en lo que Él ha hecho, en lo que Él nos ha ofrecido por medio del Evangelio. Miremos este diamante llamado Evangelio y demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y como les dije, una reflexión y un versículo, y este va a ser el verso que nos vamos a memorizar. Así que vamos a practicar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Filipenses 3, 1a. Vamos a orar.